¿quién podría vencer al hombre más fuerte del mundo? En un tiempo donde la fuerza se medía en hazañas y la valentía era la moneda de los héroes, Sansón caminaba como un gigante entre hombres. Su nombre hacía temblar a ejércitos y sus brazos eran como columnas de bronce. Desde niño fue elegido por Dios y consagrado como nazareo. No debía cortar su cabello ni beber vino, y así el Espíritu de Dios lo fortalecía más allá de lo imaginable. Los filisteos, enemigos jurados de Israel, temblaban ante su poder. Una vez, Sansón mató a 1000 con la quijada de un asno. Otra vez, arrancó las puertas de una ciudad y las llevó sobre sus hombros. Pero bajo su piel de hierro palpitaba un corazón humano. Un corazón que amaba, que se enamoraba y que confiaba. Y fue ese mismo corazón el que, una noche, lo llevó a las puertas del amor y de la traición. Dalila apareció como un susurro en la noche, misteriosa, cautivadora, con ojos que brillaban como la luna y labios que prometían secretos. Su nombre, envuelto en perfume y sombras, resonaba como una melodía prohibida. Sansón, acostumbrado a la batalla y a la soledad del guerrero, encontró en Dalila una paz peligrosa. Los filisteos, astutos como serpientes, vieron en ella una llave para el enigma que había derrotado a sus ejércitos, el secreto de la fuerza de Sansón. Con promesas de oro y poder, la convencieron de seducirlo, de descubrir lo que ni las espadas ni los ejércitos habían logrado desvelar. Dalila, con sonrisa y caricias, tejió una red de palabras dulces y preguntas inocentes. Sansón, dime, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Dónde reside tu poder para vencer a los hombres más valientes? Sansón, confiado, sonreía mientras se acomodaba en su regazo, pero cada pregunta era un filo que se acercaba a su corazón. Esa noche, bajo el parpadeo de las antorchas y el murmullo de las hojas, Dalila dejó que su risa envolviera a Sansón como un canto de sirena. Con voz melosa, le preguntó por primera vez: «Dime, amado mío, ¿cómo podría atarte para quitarte la fuerza?» Sansón, divertido y confiado en su invulnerabilidad, le jugó una broma. «Si me atan con 7 cuerdas frescas, me debilitaré como cualquier otro hombre». Dalila, astuta, pasó la noticia a los filisteos. Aquella misma noche, 7 cuerdas nuevas envolvieron a Sansón mientras dormía. Dalila lo despertó con un grito. «¡Sansón! ¡Los filisteos vienen por ti!» Pero él, como una tormenta, rompió las cuerdas como si fueran hilos de hierba. Dalila, ofendida y entre lágrimas, protestó. «¡Me engañaste! ¿Por qué no confías en mí?» Sansón sonrió, pero sus ojos se nublaron un instante. Y así comenzó el juego peligroso que lo llevaría a su caída. Dalila, con la dulzura de un veneno disfrazado de amor, no se dio por vencida. Cada noche, sus palabras acariciaban las defensas de Sansón como la marea erosiona la roca. Su voz, un susurro entre besos y caricias, insistía: «Si realmente me amas, dime la verdad». Sansón, atrapado entre la pasión y la confianza, volvió a engañarla. «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, me volveré débil». Y así fue. Mientras él dormía profundamente en su regazo, Dalila lo ató con cuerdas nuevas y gritó: «¡Sansón! ¡Los filisteos vienen por ti!». Pero una vez más, la fuerza de Dios lo levantó como un huracán. Las cuerdas se rompieron, y los filisteos huyeron despavoridos. Dalila, herida en su orgullo, se lamentó con lágrimas. «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?». Cada palabra suya era como un dardo directo al corazón de Sansón. Su fortaleza comenzaba a tambalear. Con cada caricia y cada lágrima, Dalila tejía un lazo más fuerte que las cuerdas y los metales. La voz de la seducción era más poderosa que las armas, y aunque Sansón aún se reía, sus ojos comenzaban a oscurecerse por la duda y el cansancio de la traición disfrazada de amor. Dalila, con un susurro tembloroso, lanzó un tercer intento. «Dime, mi amor, ¿cómo podré atarte y hacerte como cualquier hombre?». Sansón, aún con el sabor amargo de la desconfianza,
la engañó una vez más. Si tejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y las aseguras con una clavija, me volveré débil. Esa noche, Dalila, silenciosa como una sombra, tejió las trenzas de Sansón en la tela y las aseguró con una clavija. Cuando los filisteos irrumpieron, Dalila gritó: «¡Sansón! ¡Los filisteos te atacan!». Sansón despertó y arrancó la clavija y el telar con furia, como si fueran pajas. Dalila supo entonces que el secreto aún se le escapaba como arena entre los dedos. Dalila sintió que su orgullo ardía como un fuego imposible de apagar. Cada intento frustrado era una daga en su vanidad y una herida en su orgullo. Sabía que su belleza era su arma, pero Sansón se resistía a sus encantos. Entonces, con una mezcla de ira y dulzura, Dalila decidió jugar su carta más peligrosa: su llanto. Lloró días enteros, abrazada a Sansón, sus lágrimas como ríos de cristal. Le dijo: «¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Me has engañado 3 veces, y aún no me has revelado el secreto de tu fuerza». Las palabras de Dalila eran como un martillo golpeando el corazón de Sansón. Día tras día, su insistencia lo desgastaba como el agua desgasta la roca. Sansón, fuerte ante ejércitos, era débil ante sus palabras. Y entonces, en un momento de debilidad, Sansón suspiró y, mirándola con los ojos cansados, sintió que su alma cedía. En la penumbra de la tienda, con el corazón cansado y la mirada rendida, Sansón tomó la mano de Dalila. Sus dedos se entrelazaron como si el destino los hubiese atado con un hilo invisible. Con voz temblorosa, Sansón confesó el secreto que había guardado toda su vida. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me raparan, mi fuerza se apartaría de mí y me volvería como cualquier otro hombre». Dalila sintió cómo la victoria le latía en las venas. Con una sonrisa disimulada, ocultó su emoción y acarició el rostro de Sansón como si nada hubiese pasado. Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente en su regazo, Dalila hizo señas a un hombre que esperaba en las sombras. Con manos temblorosas de codicia y temor, el hombre sacó una navaja y comenzó a cortar las 7 trenzas que pendían como estandartes de fuerza. Con cada mechón que caía al suelo, la fuerza de Sansón se desvanecía como un susurro. Dalila observaba en silencio, su rostro iluminado por la luz de las antorchas y la sombra de su traición. El guerrero que había vencido a 1000 enemigos, ahora yacía indefenso en su regazo, traicionado por un amor falso y unas promesas vacías. Dalila, segura de su victoria, gritó con voz triunfante: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero esta vez, cuando Sansón intentó levantarse, sus brazos no respondieron como antes. El rugido de la fuerza se había apagado en su interior. Miró a su alrededor, confundido, mientras los soldados filisteos lo rodeaban con cadenas y lanzas. Lo golpearon, lo ataron, y con una crueldad que helaba la sangre, le arrancaron los ojos. El héroe de Israel, el azote de los filisteos, quedó reducido a un prisionero ciego, humillado y vencido. Los filisteos celebraron su triunfo con risas y danzas, como si hubiesen atrapado al mismísimo león. Sansón, ahora ciego y atado con cadenas de bronce, fue arrastrado como trofeo a Gaza. Lo obligaron a girar la rueda de molino, el trabajo de los esclavos, mientras el polvo se pegaba a su piel y su corazón sangraba de humillación. Dalila, satisfecha con el oro y el aplauso de los filisteos, desapareció en la historia como un susurro de traición. Pero en la oscuridad de su celda, Sansón recordó quién era y a quién servía. Aunque su fuerza física había desaparecido, su fe comenzó a despertar entre las cenizas de su derrota. Mientras sus cabellos crecían de nuevo, cada hebra era un recordatorio de la promesa de Dios y de que la redención aún era posible. Sansón comprendió que su verdadera fuerza nunca estuvo solo en su cabello, sino en su relación con el Dios que lo había elegido desde el vientre de su madre. Los filisteos, ebrios de victoria y arrogancia, organizaron un gran festival en el templo de Dagón, su dios.
Querían mostrar al mundo que su ídolo era más poderoso que el Dios de Sansón. Convocaron a nobles, generales y multitudes sedientas de espectáculo. Entre risas y aplausos, Sansón fue llevado al centro del templo como si fuera un trofeo de caza, encadenado y humillado, ciego, pero no derrotado. «¡Tráiganlo para que nos divierta!», gritó uno de los príncipes filisteos. El héroe ciego se tambaleó hasta el centro, escuchando los vítores de sus enemigos. Cada paso era un recuerdo de su caída, pero también un eco de su propósito. Sansón pidió ser colocado entre las columnas que sostenían el templo. Mientras sus manos palpaban la fría piedra, oró en silencio. «Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más, para que pueda vengar mi humillación y cumplir tu propósito». Un susurro de viento recorrió el lugar. En aquel templo colosal, los filisteos reían como hienas, seguros de su victoria. Pero entre las sombras de la ceguera, Sansón sentía una fuerza que crecía dentro de él, un fuego que ardía en su corazón como el primer día en que el Espíritu de Dios lo llenó. Sus dedos palpaban las columnas como si buscaran la esencia misma de su destino. Con cada respiración, recordaba sus errores y la traición que lo había llevado a esa humillación. Pero también recordaba el Dios que no abandona a quienes se vuelven a Él. «Señor», murmuró con voz temblorosa, mientras la multitud lo abucheaba, «dame fuerzas una vez más para cumplir tu propósito». Sansón se irguió, sus brazos tensos, su espalda como la de un león. Sabía que no volvería a ver la luz, pero en su oscuridad brillaba una certeza. Su historia no terminaría en la derrota. Las columnas temblaron bajo sus manos. Un susurro de viento recorrió el templo mientras Sansón aferraba las columnas. Su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. La multitud apenas percibía el cambio en el aire, entre risas y aplausos de burla. Nadie imaginaba que en medio de su derrota, el hombre que una vez mató a 1000 hombres con una quijada de asno volvería a levantar su fuerza, pero esta vez no para gloria personal, sino para cumplir el propósito divino. Con un grito que retumbó como trueno, Sansón empujó las columnas. Primero un crujido, luego un estruendo como un rugido de león. Las piedras se quebraron, las vigas cedieron y el templo comenzó a temblar como un monstruo herido. Los gritos de la multitud se mezclaron con el rugido de las paredes que se desplomaban. En un instante, el templo de Dagón se convirtió en ruinas. Sansón, con su último aliento, destruyó más enemigos en su muerte que en toda su vida. El polvo se alzaba como un sudario sobre las ruinas del templo, ocultando los cadáveres y las coronas caídas. El rugido de las piedras se fue apagando hasta convertirse en un silencio que pesaba como el destino. En ese silencio, el sacrificio de Sansón hablaba más fuerte que 1000 palabras. Un héroe que, aún en su caída, cumplió la voluntad de Dios. Los filisteos, que celebraban su triunfo con cánticos y danzas, ahora yacían bajo los escombros de su propia arrogancia. Sansón, el ciego, el traicionado, el humillado, encontró la redención en el último instante. Su fuerza no provenía solo de su cabello, sino de la fe que renació en su corazón cuando ya no quedaba nada. Desde lejos, los israelitas escucharon sobre la caída del templo y supieron que su campeón había muerto, pero también que había llevado consigo a sus enemigos. Sansón no fue solo un hombre fuerte, fue un hombre que, aún derrotado, encontró la victoria en la entrega total. Los escombros del templo eran ahora un cementerio de sueños rotos y de orgullo derrotado. Los israelitas, al enterarse de lo sucedido, acudieron en silencio al lugar donde su héroe yacía bajo las piedras. Entre los cuerpos de sus enemigos, encontraron a Sansón, aquel que había sido un azote para los filisteos y, a la vez, un hombre vulnerable a las debilidades humanas. Con solemnidad levantaron sus restos y lo llevaron de regreso a la tierra de sus antepasados. Lo enterraron entre las cenizas de su pasado, como un guerrero que había dado su vida para honrar el nombre de su Dios. Y así, la historia de Sansón se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que la fuerza sin fe
es tan frágil como un hilo de paja, y que aún los héroes más grandes pueden caer, pero también pueden levantarse una última vez para cumplir su propósito. El viento soplaba entre las ruinas, como si llevara consigo el eco de las últimas palabras de Sansón. Su nombre quedó grabado en la memoria de su pueblo, no solo como el hombre más fuerte que jamás existió, sino como un símbolo de redención y sacrificio. Su historia nos recuerda que ni la mayor de las fuerzas puede sostenerse sin la guía y el propósito de Dios. Dalila, la mujer que sedujo y traicionó, desapareció en las sombras de la historia. Su nombre quedó asociado a la tentación que acecha a todo corazón humano, la tentación de abandonar la fe por el deseo, de olvidar a Dios por amor a la carne. Pero el legado de Sansón trasciende su caída, porque en su muerte él entendió que su vida no le pertenecía a él mismo, sino al Dios que lo había elegido desde el vientre. Y así, aunque sus ojos ya no veían la luz, su fe iluminó la oscuridad y marcó el final de su viaje como un héroe de Dios. Si esta historia de Sansón y Dalila te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos épicos de fe y esperanza. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez te has sentido como Sansón, fuerte pero tentado a caer? ¿O como Dalila, atrapada entre las decisiones y la tentación? Queremos leerte. Y por supuesto, compártete este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos aprender de las historias más impactantes de la Biblia. Recuerda, aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo.